Bienvenida. Bueno, tenemos material bien interesante sobre Estados Unidos. Así es. Vamos a ver cosas desde la Constitución, un documento que tiene más de 200 años Uf, muchísimo tiempo. y sigue rigiendo. También ejemplos históricos de, digamos, corrupción presidencial. Sí, algunos casos conocidos. Una orden ejecutiva muy reciente que está dando de qué hablar. Y hasta datos de transferencias financieras bastante complejas. Un poco de todo, ¿eh? ¿Sí? La idea es, pues, tratar de conectar estos puntos, entender un poco las tensiones entre la estructura, el poder y la rendición de cuentas. Arranquemos. Pues el punto de partida lógico es la Constitución. La base de todo. Ahí se estableció esta arquitectura de poder, dividida en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. El famoso equilibrio de poderes. Justo eso. La idea central era que ninguna rama tuviera demasiado control, que se vigilaran entre sí, digamos. Y casi enseguida llegaron las primeras 10 enmiendas, la Carta de Derechos. Ajá, tales. Ahí están las garantías básicas: libertad de expresión, de religión, de prensa, de reunirse pacíficamente, Pero también otras cosas, como la protección contra registros sin orden judicial. el derecho a no autoincriminarse, a tener un juicio justo, incluso el derecho a armas, que siempre es polémico. Son como los límites iniciales que se le pusieron al gobierno frente al individuo. Exacto. Pero claro, la Constitución no se quedó ahí, ¿verdad? Ha ido cambiando. Pensemos en las enmiendas que vinieron después. Uf, sí. Momentos clave. La 13ª, por ejemplo, aboliendo la esclavitud después de una guerra civil terrible. O la 14ª, definiendo ciudadanía, igualdad ante la ley. La 15ª, que prohibió negar el voto por raza. Fueron cambios enormes, producto de luchas sociales muy fuertes. Y más adelante, la 19, que le dio el voto a las mujeres. Tardó, pero llegó. Y mucho después, la 26, que bajó la edad para votar a los 18. Creo que fue por lo de Vietnam, ¿no? Sí, en parte fue una respuesta a eso. Jóvenes que iban a la guerra, pero no podían votar. Muestra cómo esa estructura pues se ha ido adaptando, aunque a veces con mucha resistencia. Es una estructura que parece pensada para durar, pero adaptándose. Justo. Pero bueno, donde hay poder siempre está la tentación, ¿no? El riesgo del abuso, el desafío a la rendición de cuentas. Y las fuentes que revisamos traen ejemplos históricos de eso. Mencionan, por ejemplo, en los años 20, el escándalo DOM con Warren G. Harding. ¿Qué pasó ahí? Pues básicamente su secretario del Interior vendió contratos para explotar reservas petroleras federales a compañías privadas a cambio de sobornos. Un negocio redondo, pero ilegal. Vaya. Y antes también mencionan a Ulysses S. Grant, héroe de la guerra civil, pero su presidencia, Sí, quedó manchada por el Whiskey Ring. el anhilo del whisky. Suena a película. Casi. Era una red de funcionarios y destiladores que evadían impuestos al alcohol a lo bestia. Y bueno, salpicó a gente muy cercana a Grant. Parece que esta tensión entre el cargo y el beneficio personal es algo recurrente. Y las fuentes conectan eso con tiempos más recientes. Mencionan acusaciones contra Donald Trump. Efectivamente, se habla de posibles conflictos de interés, gobiernos extranjeros hospedándose en sus hoteles, por ejemplo. Ajá. Cuestionamientos sobre cómo manejó su fundación, el uso de recursos públicos. Las fuentes aclaran, eso sí, que no fue condenado por robo ni nada parecido. Entiendo. Pero sí señalan esa línea que a veces parece borrosa entre sus negocios y la presidencia. Revive todo el debate sobre los límites y la vigilancia del poder ejecutivo. Y justo hablando de poder ejecutivo y sus límites, una de las fuentes detalla algo muy concreto: la Orden Ejecutiva 14159. Firmada por Trump el 20 de enero de 2025. Y que Declara una emergencia nacional en la frontera y pide un informe importante para el 20 de abril. ¿un informe sobre qué? Le pide a los secretarios de Seguridad Nacional, de Defensa y al fiscal general que exploren qué más se puede hacer. Y aquí viene lo interesante que resalta la fuente. A ver. Se menciona la posibilidad de invocar la ley de insurrección de 1807. Ley de insurrección. Suena fuerte. ¿Qué implica eso? Pues es algo serio, porque esta ley, según indica la fuente, le daría al presidente la facultad de desplegar al ejército dentro de Estados Unidos Militares en las calles. para sofocar disturbios o hacer cumplir leyes federales y potencialmente sin necesitar el permiso del Congreso o de los gobernadores de los estados. Es una excepción importante a la regla general que limita mucho el uso militar en casa. Entiendo.
¿Y la fuente qué dice sobre las posibles consecuencias? Bueno, detalla posibles escenarios. Tropas desplegadas sin permiso local, quizás suspensión de derechos como la libertad de reunión, arrestos sin un proceso judicial inmediato, ¡Wow! incluso el uso de militares en tareas de control migratorio. La preocupación que expresa el documento es que esto siente un precedente, ¿sabes? ¿Un precedente para qué? Para controlar protestas futuras, quizás, o cualquier tipo de oposición. Es importante decir que esto es lo que la fuente indica sobre la ley y sus posibles usos, ¿eh? Nosotros solo reportamos. Claro, queda registrado. Pero los desafíos a la estructura y a la rendición de cuentas no solo vienen de la política directa, a veces vienen de sistemas más opacos, como el financiero. Ah, sí. Había otra fuente sobre eso, ¿verdad? Datos de una investigación relacionada con Jeffrey Epstein. Exacto. Menciona un archivo del Tesoro con cifras que la verdad llaman la atención. ¿Qué tipo de cifras? Habla de 4.725 transferencias electrónicas, moviendo casi 1.100 millones de dólares. Ojo, entrando y saliendo de una sola de sus cuentas. Y cientos de millones más en otras cuentas. Lo que resalta la fuente es el uso de bancos rusos, que ahora están sancionados, para procesar pagos vinculados a presunto tráfico sexual. Bancos rusos. Sí, y menciona que las víctimas vendrían, según la fuente, de Rusia, Bielorrusia, Turquía. El documento lo presenta como miles de líneas potenciales de investigación. Impresionante la escala. Más allá del caso en sí, creo que ilustra cómo estas redes financieras internacionales tan complejas pueden dificultar el seguimiento, la supervisión, crean espacios donde, bueno, actividades ilícitas y el poder económico pueden operar con menos escrutinio. Es como otra cara de la misma tensión, ¿no? Entre las reglas y quienes encuentran cómo moverse entre ellas. Exactamente. Entonces, hemos pasado por la base constitucional, los derechos. Ha evolucionado con las enmiendas, los desafíos históricos y más recientes de corrupción o conflictos de interés en la presidencia, el uso potencial de poderes de emergencia como esa ley de insurrección. Que es un tema delicado. Y terminamos con la complejidad de estas redes financieras globales. Son como hilos distintos, pero que se conectan en esa tensión constante. La estructura legal que busca ordenar y limitar el poder. Y por otro lado, las realidades de cómo ese poder se ejerce, cómo se desafía y a veces de los controles, sea en la política o en las finanzas. Entonces, al final, ¿con qué nos quedamos? Quizás entender esta interacción constante entre los derechos que se supone nos protegen, las formas en que el poder puede, digamos, pasarse de la raya o corromperse. Y los mecanismos de control, que a veces funcionan y a veces no tanto. Exacto. Entender todo eso nos da otra perspectiva para mirar lo que pasa hoy. Quizás la reflexión final es cómo cambia nuestra idea sobre la vigilancia ciudadana, sobre exigir responsabilidades, el saber que esta tensión entre reglas, poder y, bueno, la evasión es una constante histórica y actual.